Saludos, queridos patitos. Aquí estamos una vez más, en este caso con una película de 1999, como es La lengua de las mariposas, con Xavier Gandía. Aunque yo estoy más veces en tu canal que tú en el mío, pero bueno, al fin y al cabo, todo el contenido acaba en mi canal, así que no pasa nada. Bueno, pero Arrachaldeón, muy buenas, pero sí es verdad que llevaba yo tiempo sin pasarme por aquí. Básicamente por un motivo, porque tú trabajas mucho temas de cine o temas de historia y no ha coincidido porque yo suelo tratar más temas de actualidad. Pero bueno, de esta película puedo hablar largo y tendido porque no solo la vi, sino que me leí en su día el libro en el que está inspirada y bueno, podremos abrir juego porque además esa película también nos lleva a la historia. Sí, en principio es una película hecha en 1999 por José Luis Cuerda como director, con uno de los grandes a los que no se pone cara, como es Rafael Azcona, como un gran guionista. Incluso podría decir que nombres como Gil Parrondo son más conocidos que Rafael Azcona, lo cual ciertamente resulta un poco curioso porque tiene más relación con el tema del cine, el tema de la composición del escenario, que es lo que hacía Gil Parrondo, respecto de la construcción de la narración, que es lo que hacía Rafael Azcona. Cosa que, en principio, en esta película vemos un poquito de las dos cosas, teniendo como coprotagonista a Fernán Gómez como el maestro. Pero ahí, Gregorio. sí, ahí nos haríamos una pregunta, igual la conoces o igual no, pero si no, pues no pasa nada. ¿Por qué se hace esta película en 1999? Yo me lo he preguntado muchas veces y la vi en 1999 y aún te sé decir en qué cine. En el cine Aribau de Barcelona, que estaba justo delante de la entrada principal de la Universidad de Barcelona de la Central, ¿de acuerdo? No del campus de la Diagonal, sino de la Plaza Universidad. Bueno, fíjate que en gran medida La lengua de las mariposas, para empezar, spoiler, es la adaptación, se dice de 3 cuentos, pero sobre todo es uno, los otros 2 son relleno, ¿de acuerdo? De este libro de relatos de Manuel Rivas, ¿Qué me queres, amor? ¿De acuerdo? Y concretamente del relato A lingua das bolboretas, ¿de acuerdo? Que en gallego sería La lengua de las mariposas. ¿Qué sucede? También ponen un poco de relleno, 2 cuentos y 2 escenas que, por ejemplo, la de Carmiña mucha falta no haría, ¿de acuerdo? Y te ponen luego también la de un saxo na néboa, ¿no? Que es de una orquesta, ¿de acuerdo? Pero realmente, si vamos al turrón es esa. ¿Por qué 1999? Bueno, primera, porque antes tenía que estar este libro. Ya para empezar, ¿no? Y este libro se publica en 1995. Entonces, obviamente. Y segunda, porque tengo yo la sensación de que ya en ese momento la cuestión memorialista, ¿no? Que luego toma más fuerza con José Luis Rodríguez Zapatero, que accede a la Secretaría General del PSOE solo un año después, empieza ya a tener su aquel. Por supuesto que se habían hecho ya películas de exiliados. Tú has hablado mucho de Volver a empezar, por ejemplo. Sí. Estuve con Artemia hablando de ella en un conversatorio. Efectivamente. Pero si te das cuenta, en esto se inspiran muchas películas que después hablan de la memoria histórica. Sobre todo me atrevería a decir en cómo se enfoca el momento. Entonces yo te diría eso, una anécdota antes de que tú puedas hablar de detalles que seguro que conocerás más que yo. Has hablado del guionista. Bueno, es que esta película ganó el Goya de los 2000 al mejor guión adaptado. Creo que no es menor decirlo. Creo recordar que el director de Volver a empezar, José Luis García, en el año 2000 estaba con una película que hizo en blanco y negro
también con cierto cariz, pero sin entrar en el tema histórico. Pero en paralelo, en este año 99-2000, es cuando comienzan las exhumaciones por parte de Aranzadi y de cierto doctor que se hizo más o menos conocido con las exhumaciones de Alicante, de dos muchachos que, bueno, mejor no digo los apellidos, pero todo el mundo sabe que fueron enterrados en Calviva. Y después de esa experiencia empezó a sacar cuerpos de la época de Guerra Civil y posteriores. Esa experiencia en el País Vasco luego hizo que en otros lugares se pudiera extender esa experiencia en tiempos ya de Zapatero. Pero sí era un momento en donde la memoria volvía a aflorar respecto del periodo republicano, porque esta película, en donde yo sí creo que lo de Camiña tiene un elemento ahí respecto de lo que es la trama, lo que es el odio, lo que es el perro. O Khan. Bueno, sí. Tarzán. Vamos a ver ahí. Tarzán. No es Tarzán. Claro, sí, pero tú ten en cuenta una cosa. En ¿Qué me quieres, amor? Es un relato separado, ¿eh? Te lo digo como anécdota, pero sigue. Sí, bueno, digamos que yo creo que sí tiene que ver con el tema respecto de encajar la pieza de maestro, su soledad, la soledad que puede tener el hermano, aunque esa es más resoluble, porque tiene más vida, más, por lo menos ahí nos encontraremos con el tema de tener más vida. ¿Qué es tener más vida? ¿Tener más años por delante? O como este profesor que está jubilado, pero luego, claro, ahí estaría... Bueno, habría esa situación en la que, bueno, a fin de cuentas, como decían al final de Blade Runner, bueno, ella era una replicante, tenía supuestamente algo especial y podía vivir para siempre, pero ¿quién vive? Que se preguntaba Rick Deckard. Bueno, pues ciertamente eso nos sitúa más allá de lo que puedas comentar respecto de la película en forma de libro. Yo lo que fui identificando a la hora de ver la película, que son 90 minutos más o menos, la parte final 3 minutos de crédito. Un poco más de hora y media, sí. Sí, 1 hora 31 minutos más o menos. Empecé a identificar algunos elementos porque por un lado estaría la vertiente costumbrista de un pueblo... Hay varios elementos. Pueblo en Galicia, no sé si se puede identificar bien porque lo diga el propio autor. ¿Dónde se rodó? Sí que te lo puedo decir, ¿eh? Sí, pero una cosa es dónde se rodó y otra, cuál sea el pueblo. Bueno, ya buscaron de alguna manera que fuera un lugar indeterminado. Pero te puedo decir que se rodó en Pontevedra y en Nayarit. Bien, pues, cuando vas identificando, porque podría ser, si no te dice nada, si no sabes nada, puedes pensar que es en algún momento de los años 20, 30, así, indeterminado, pero luego vas viendo una bandera republicana, con lo cual ya dices, esto ya acota un poquito más. Luego ves un cartel, una fachada del Frente Popular, ahí ya acotamos bastante más. Ahí puedes presuponer que sería o bien la primera o la segunda, pero la segunda vuelta sería demasiado alejado, es decir, demasiado cerca de los acontecimientos, y por lo tanto, luego ves un carnaval, y luego puedes preguntarte, ¿cuándo fue carnaval en 1936? Y en torno al 16-18 podría ser, lo cual encaja con la primera vuelta en la primera fecha, que fue en torno al 16 de febrero al 1 de marzo. Con lo cual podemos fijar la situación desde el 16 de febrero más o menos de 1936 hasta el 18 de julio. Ese sería el rango de representación de la película. Sí, 18-20 de julio, sí. Porque depende, hubo sitios en los que igual tardó 3 o 4 días en que se sublevaran, ¿no? Pero bueno, sí, lo podemos poner ahí. Podemos decir, básicamente la primavera de 1936, el inicio del verano y el final del invierno. Sería eso, ¿no? A ver, la película en sí. Es que yo debo decir algo que igual parece un tanto impopular, ¿no? Pero creo que
se muestra una situación un tanto idealizada. ¿Por qué? Porque a la altura de la primavera de 1936 no vamos a caer en lo que hace Pío Moa, ¿no? De decir, no, es que la guerra civil empezó con la revolución del 34. No, pero había una situación de conflictividad social, ¿de acuerdo? Y eso existía. Y además, ese no es un pueblo tan pequeño. Ojo, es un pueblo donde hay una escuela, es un pueblo donde hay oficios artesanos. De hecho, el padre de Moncho, Ramiro, es un sastre. Sí. ¿No? Hay una farmacia. Efectivamente, una botica. Es decir, hay incluso una orquesta. Sí, ¿no? en la fábrica de chocolate. Sí, pero parece una tontería, pero los pueblos que tenían orquesta en aquella época ya eran pueblos de un cierto tamaño, ¿eh? Ojo, eso te está diciendo que sería más bien una villa, no una aldea. Sí hay arquetipos que están muy bien caracterizados, el arquetipo del cacique don Avelino, por ejemplo, ¿no? El que le va a llevar a don Gregorio, no sé si es un capón o un gallo, pero te acordarás. Sí, 2 capones. Efectivamente. Ese arquetipo está muy bien caracterizado. Está muy bien caracterizado también el arquetipo que era realmente la base social que tenía Izquierda Republicana. Spoiler, Izquierda Republicana no era un partido obrero, era un partido pequeño burgués, y bueno, ellos mismos, lo decían, tampoco renegaban de eso. Tú sabes, ¿no?, que a Azaña le molestaba mucho que le levantaran el puño cuando daba un discurso. Sí. ¿No? Lo digo porque el propio sastre, Ramiro, que es el padre de Moncho, el niño protagonista, se declara azañista. Sí, en el caso de Leroux, que también tiene un papel en el periodo, hubo un momento en Barcelona en el que llegó en un coche de estos de la época, se quitó el abrigo de pieles y dijo, bueno, ya soy como vosotros. ¡Hala! Pues se mimetizaba de esa manera. No, Azaña pues tenía pues otro carácter, era distinto y diferente. Y cierto es que en el 33 Indalecio Prieto fue el que le consiguió por la circunscripción de Bilbao que mantuviera el acta para el Congreso. Pero bueno, ciertamente es sumamente interesante porque el padre de Moncho o Gorrión tiene un cartelito y dice, yo soy republicano, de los de Azaña. Se lo dice al señor maestro cuando está para darle el regalo. El sastre le da un trajecito al maestro. Cierto es que esa vicisitud de arquetipos nos encontramos también a Cura, por ejemplo, que también tiene su disposición un poco a latín y a la mano, aunque aquí está un poco dulcificado respecto de tal vez es la visión de Moncho, un Moncho maduro que retrotrayendo a su juventud explica la realidad, intentando volver a ver cómo era cuando era joven respecto de las personas que viven, las personas que existen, las situaciones. Es un poco ese prisma, ese elemento narrativo. Yo tengo la duda de si es Moncho, si es directamente el director, o si directamente lo que hizo el director fue captar muy bien, cosa que tampoco me extrañaría, porque yo sé cómo piensa Manolo Rivas, ¿de acuerdo? Lo que Manolo Rivas quería transmitir. Pueden ser las tres cosas o una mezcla de ellas. Bien, ¿qué quería transmitir Manolo Rivas? Vamos a ver. Manolo Rivas es un escritor que a mí, ¿cómo te diría? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo lo definí además en un vídeo que hice en gallego, ¿no?, en mi canal hace un tiempo, como un escritor de lóstregos. Lóstregos en gallego es un relámpago, ¿no? Manolo Rivas te escribe un libro de relatos que la mitad pasan sin pena ni gloria, pero solo por 2 o 3 relatos buenos, brillantes, brillantísimos, vale la pena comprar el libro. ¿De acuerdo? Y A lengua das bolboretas, La lengua de las mariposas, es uno de esos relatos. Como en otro libro que hizo,
pues tiene 1 millón de vacas, que es uno de sus relatos más conocidos, ¿no? Bien, Manolo Rivas siempre ha estado muy preocupado por temas relacionados con la memoria histórica, pero hace mucho tiempo. Y él, en este libro, que repetimos es de 1995, ya abre un poco ese melón, ¿no? Y creo que quiso, digamos, transmitir esa idea, obviamente señalando que hay una gente, bueno, normal y corriente, ¿no? Hay un golpe de Estado y esa gente tiene que esconderse. De hecho, a ver, la última escena de la película es horrorosa desde el punto de vista humano, pero ya no solo por lo que le pasa a don Gregorio, y lo que le pasa a alguno de la banda de música, y lo que le pasa al alcalde republicano, no. Es horroroso por cómo tiene que cambiar la opinión en público la gente del pueblo. Sí, cómo tienen que hacer visible la nueva realidad. Pero sí, esa es la parte final, lo cual resulta curioso porque hay dos elementos que se pueden inferir. Uno primero es el tema de la cama de los dos hermanos, a pesar de que Carmiña supuestamente es medio hermana también. Los dos hermanos al inicio, cuando está antes de ir a la escuela y cuando están antes de esa escena final. Hay una especie de paralelismo, tal vez. Pero bueno, el otro quizá más tarde. Pero mira, hay una cosa buena que se hace en la película, y es la siguiente. Si bien creo que quizás se idealiza ese periodo, ¿de acuerdo? Porque sale como algo plano y plácido hasta el golpe de Estado del 18 de julio, cuando yo creo que había un increscendo de conflictividad. Yo por eso digo que el tema del perro, con ese odio humano, cercano, que se puede traspolar al tema político, ahí... es que... ¿por qué mata al perro? Y no es ocioso, no es baladí. Él lo que quiere es una relación con ella. Y como no lo tiene, porque ella está en otra situación. No voy a decir cuál, sino porque... no voy a decir en sentido de qué es lo que piensa, porque no lo sé. No sé cuál es el pensamiento de Carmiña, en qué está pensando, en qué actitud vital, cuál es su proyecto de vida, cuál es su... No lo sé, yo no lo sé. Igual tú sí, lo pone tal vez Manolo Rivas en su relato. Bueno, pero la cosa es que él no lo consigue. El que está intentando montarla, en términos de lo que se dice en la propia película, montar como se montan los yeguas y los caballos, pues quiere montarla y cuando el perro está fuera y no sabe dónde está, ella tuerce el gesto, mira hacia otro lado y ya no está calentita. ¿Cómo puedes forzar que la otra haga lo que consideres, quitando de en medio esa molestia? Es decir, yo imponiendo mi voluntad sobre ella. Matando al perro es hacer indirectamente forzar a ella a hacer lo que yo quiero. A fin de cuentas, eso es un poco lo que en última instancia ocurrió. Tratar de forzar a la realidad a asumir el planteamiento político que yo tengo. Eso coaguló en el golpe de Estado y en la guerra civil. Por eso yo creo que el tema de Carmiña está introducido de una manera razonable como parábola respecto a la situación. Eso te lo puedo comprar en el sentido de que sí hubo. Yo recuerdo haber hecho comentarios sobre la película en 1999, con gente que la había visto, ¿no? Y había gente que decía que la escena del perro sobraba. Claro, si lo quieres llevar por la parte del odio, sí podrías tener un sentido más poético o metafórico. La palabra sería metafórico, ¿no? Sí, porque has leído tú también, como yo, el libro este de las actas de 1936. Este libro que es un poco gordote y que sabes que hice un vídeo acerca de ese libro sobre las elecciones de 1936. Creo que sabes a qué libro me estoy refiriendo. Odio y violencia, claro que sí. No lo he leído.
si ponen, y sabes perfectamente de que, bueno, pues esa noche de la primera vuelta, pues hubo runes en Lo Madrid, mismo, como hubo el cosas, 17 también. sí, pero digamos que hubo llamados por parte del ejército de si intervenían o no, cierto político gallego que era presuntamente centrista, que era el presidente del gobierno, se hizo longuis, entregó el Bueno, poder, sí, que hizo. ¿eh? Bueno, que hizo un auténtico pucherazo en la provincia de Pontevedra, y se puede decir, en el partido judicial de Lalín, para que consiguiera su acta, porque si no, no la conseguía. Ojo, Castelao lo habría conseguido, aunque fuese por las minorías, porque fue el más votado. ¿Y cómo? Portela, Portela Valladares. sí, Portela Valladares, además está documentado. Consigue su acta por un pucherazo gigantesco que se hace con las actas en el partido judicial de Lalín. Sí, a lo que voy es que todo ese run que había entregó el poder cuando no tenía que hacerlo, sino hasta la finalización de la segunda vuelta, con lo cual ahí nos encontramos en el propio libro y en la historia que hubo ya muertos, hubo asesinatos, hubo violencia, ya en esa primera vuelta. Imagínate que lo pones al inicio de esta película. Quedaría horrible. Por lo tanto, lo que necesitas argumentativamente y narrativamente es que la violencia sea lo último, sea el final. Pero necesitas meter violencia en medio para que la gente entienda un poco de que eso ya estaba ahí. Con lo cual, ¿cómo lo haces? Pues para eso utilizas a los animales. Es una manera inteligente. Sí, es una metáfora. Es una metáfora. Vamos a ver, hay una cosa que sí me gusta de la película, y es que, aunque sí idealizan el periodo, ¿no? Repito, esa primavera no tuvo nada de tranquila, ¿no? Socialmente. Sí, probablemente ninguna de las primaveras que hubo en el periodo republicano fue tranquila, ni como esta, ni siquiera en los pueblos más pequeñitos. Pero esa menos que ninguna. Esa menos que ninguna. Es decir, sí que se captaba esa conflictividad. Pero lo que sí hacen bien es que idealizan el periodo, pero no idealizan a los protagonistas. Pues, por ejemplo, Ramiro ha tenido una hija antes de casarse, Sí. que es la medio hermana de Moncho, ¿no? Que de hecho hay un momento en el que aparece para pedir dinero su madre, ¿de acuerdo? Sí. Y la cuando, mujer sí. dice, haz lo que tengas que hacer, no dice nada. Sí, cuando muere, su madre pide 45 pesetas para el señor doctor y para enterrarla. Correcto. Cuando muere la madre de Carmiña, que es la mujer, claro, que es la mujer con la que ha tenido a Carmiña, pero la ha tenido antes de casarse. Se presupone por la edad, además, de Carmiña, ¿no? Porque Moncho tiene 8 años, si no recuerdo mal, y su hermano tiene 15, y Carmiña tiene alguno más. Entonces, todo nos lleva a pensar que es, digamos, hija de antes del matrimonio, no de después. Digamos que no habría cometido adulterio, es lo que se presupone, porque Carmiña sale alguna vez, y por edad ya se presupone que es adulta, ¿no? Yo, por lo que recuerdo de la película. Sí, va a ser lo correcto, sí. Lo mismo que la madre de Moncho, alias Gorrión, es beata, es religiosa, sin pasarse. Y el padre, como hemos dicho, es republicano. Pero republicano de los de hazaña, no es algo exaltado. No es ni siquiera socialista, ni mucho menos anarquista o comunista, ¿no? Es de los de hazaña. Es que yo esto siempre lo digo, vamos a ver. Muchas veces, por un ejercicio de presentismo, pues decimos, lo más parecido a Manuel Azaña podría ser el PSOE de después de 1979. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos que hacer un juego de equivalencia político de referentes de lo que era izquierda republicana, yo suelo poner la Unión Cívica Radical Argentina. ¿De Raúl Alfonsín? No, me voy a Hipólito Yrigoyen, me voy al principio. Sí, porque realmente vienen siendo lo mismo, son dos partidos progresistas
laicos, laicizantes, de profesionales liberales, de maestros, ¿no? Anticlericales, porque ambos sean anticlericales, y con una idea progresista, pero no están pensando en una revolución. Están pensando en una sociedad de pequeños propietarios. De hecho, la reforma agraria, ¿no?, que lleva a cabo la República está inspirada en la idea de crear una clase de pequeños propietarios, no de colectivizar. Eso es lo que a veces se olvida. Reforma agraria que, por otra parte, en Galicia ya era innecesaria porque a ese problema ya le había dado carpetazo Primo de Rivera con la redención de los poros en los años 20. Sí, creo recordar, no es Gerald Brennan, el que hizo... igual me equivoco en el nombre, pero creo recordar que podía ser Gerald Brennan, el que hizo un libro sobre el periodo republicano, un tema, también incluso el tema agrario. Tampoco recuerdo exactamente el libro, sé que lo tengo aquí abajo, y que hice vídeo. Pero digamos que en ese libro lo que decía era que el programa agrario era diferente en la parte norte de la parte sur de la península y que era muy necesario el tema de la actuación, sobre todo en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, hacia el sur, no la Castilla hacia el norte, debido a que temas de minifundios, propiedad, etcétera, etcétera, pues en la parte, sobre todo de la cornisa cantábrica, pues eso estaba ya más o menos solucionado. Con lo cual, esas visiones que también concurren en el presente y también antes, en el siglo XIX y XVIII, respecto de dar la misma medicina a todos por igual, eso parece que es una constante errónea respecto de la perspectiva y práctica humana, política e institucional. Pero ciertamente es un elemento que está un poquito en la película. Está el tema del maestro, lo cual también resulta curioso e interesante porque lo presenta como una persona culta, serena, que en principio es accesible, que lo que quiere es dar generosidad, en un entorno que solamente sería como la academia de Sócrates. Aquí estamos para el respeto mutuo, tratar de atemperar las pasiones. Y en buena medida hay una ausencia de discurso ideologizado, salvo cuando se va a jubilar y solamente habla de si en esta generación da la posibilidad de que haya libertad. Que es cuando Avelino se larga. Sí, pero solamente dice la palabra libertad. Digamos que si hubiéramos ido al periodo y viéramos la realidad, seguramente los discursos no solamente hubiera dicho la palabra libertad, habría dicho un discurso completamente distinto, lo más seguro. Por tanto, ahí nos encontramos con la idea de un maestro, pues, bueno, casi como si fuera el Robin Williams del Club de los Poetas Muertos, este tipo de maestro que es el que probablemente un moncho mayor idealizaría haciendo revisión respecto de su propio pasado y recordando a ese maestro de juventud, probablemente. Sí, vamos a ver, realmente, pero date cuenta de que tampoco lo idealizan tanto como ser humano en el sentido de que también le encuentran sus debilidades cuando pilla una melopea en la taberna, por ejemplo. Sí. Quiero decir, ¿qué es lo que sucede? Pero también por qué la toma. Bueno, están escuchando discursos de Gil Robles, ¿no? De Gil Robles y de Carlos Sotelo. Claro. Lo cual sería como el equivalente a escuchar discursos de Albert Rivera y de Santiago Abascal. Sí, totalmente. Pero una cosa, ¿a ti no te ha llamado la atención, por ejemplo, el hecho de que no se habla en ningún momento del proceso estatutario en Galicia? Resulta curioso, cuando está para tirar todo lo que tiene de republicano, ahí sí hay una cabecera en gallego. Pero es la única referencia, lo cual ciertamente resulta curioso. Sí, a Nosa Terra.
Lo cual ciertamente resulta curioso porque, como has comentado más de una vez, y es verdad, cierto es que debido a la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1978, que habla de que aquellos territorios que hubieran plebiscitado un estatuto antes de la guerra civil, es decir, en el periodo republicano, tenían la vía rápida, por así decirlo, la del 151 en el periodo de la transición. Y esos fueron por orden en el ámbito republicano, porque cambia el orden en el ámbito de la transición. En la transición vamos nosotros primero, luego los catalanes y luego vosotros, es decir, Euskadi, Cataluña, Galicia, pero en la época de la República fue 1931 el tema de Cataluña, luego en el 33 fuimos nosotros, y el día 15 de julio del 36 había una comisión en Madrid para entregar el estatuto plebiscitado por los gallegos. Lo cual ciertamente resulta también curioso debido a ese cambio que y sucintamente la película sí lo refleja, pero lo refleja desde el ámbito republicano, no desde el ámbito de autonomía gallega, que podrían haberlo puesto, porque es el grupo Voz, es la televisión de Galicia la que está también financiando la película, podría haber sido interesante haber incorporado ese elemento, el hecho de que llevas un estatuto y casi desde el primer día todo el territorio está controlado por los franquistas. Perdón, franquistas no, porque franquistas sería a partir del 1 de octubre del 36, es decir, los alzados. Claro, pero fíjate, ya no es solo eso. ¿Hacen alguna referencia al plebiscito del 28 de junio? No, el único elemento que dicen es cuando van a tocar en un elemento bastante de años 20, con esas especie de plaquitas pero hechas con madera, que es un muy de orquesta tipo Cole Porter y todo esto, que dicen, hemos estado de gira por América y nos hemos olvidado el gallego. Como si se hubieran dejado el gallego en Montevideo. Como quien se deja la maleta, bueno, me he dejado la maleta allí, pues me he dejado el gallego allí. O lo hemos olvidado por el camino, Es el único detalle que pudiera señalarse. Claro, es que de hecho lo ves con perspectiva y yo siempre le he pensado, vamos a ver, la única referencia que hacen al idioma, por ejemplo, aparte de esa, es poner a Nosaterra cuando le tiene que soltar todos los papeles, el carné, creo que también le da el carné. Sí, carné de color rojo. Efectivamente, ¿no? O, por ejemplo, tú ves la película, tú no sabes que el 28 de junio se votó la autonomía de Galicia. No. No lo sabes. Y que seguro que en el periodo previo al 28 de junio hubo un trayecto en donde hubo parte de la sociedad que se vio involucrada. Aunque sea algún pasquín, en la pared, como se ve, sí, el tema del Frente Popular, que se ve en un momento dado papeles pegados en la pared, supongo que llamando al voto. Claro, pero esto nos sugiere también que era una villa, Nos sugiere que era una villa. Recordemos, tú esto lo sabes, que en la Segunda República no había papeletas tal como las conocemos. Primero, era un sistema de lista abierta. Tú ponías los nombres, pero los podías poner a mano. Esto es muy importante porque en 1936 el 25% de la población era analfabeta. Claro, pero en 1936 solo tenía derecho a voto la población mayor de 23 años. Lo que quiere decir que probablemente no menos del 40% de la gente que votaba era analfabeta. Sí, razón por la cual, si se me permite el ejemplo análogo, cuando se producen las primeras elecciones en la India, en 1948, después de la independencia, se pusieron unos simbolitos en forma de animalitos identificables por el pueblo. Aquella parte que fuera analfabeta lo tuviera más fácil a la hora de identificar. Yo quiero votar por Nehru, yo quiero votar por el otro. Pues, Nehru es el pájaro, el otro es no sé quién. Bueno, pues aquí, está el pájaro. Bueno, pues la cruz aquí. Efectivamente. Es que, pero en este caso lo que se solía hacer, por lo que me he podido saber, era que cuando tú ibas a entrar al colegio electoral, lo que serían los interventores, lo más parecido a interventores, bueno, más bien apoderados, se les daban llamar voceros, ¿no? Y cuando tú entrabas, te daban la papeleta con los nombres, pero ya escritos.
Entonces, mucha gente funcionaba así. También hay que decir que en aquel momento no había mailing ni historias. Sí. Entonces, el hecho de que pongan un cartel pidiendo el voto para el Frente Popular ya te dice que eso no era una aldea. Entre otras cosas porque en una aldea el porcentaje de gente analfabeta sería aún superior al que te he comentado, ¿no? Implica que era una villa, probablemente una cabecera comarcal o algo por el estilo, ¿no? Ya digo, por el ambiente que hay, por la vida que notas, por el hecho de que haya oficios de una cierta especialización o una botica, es decir, y si te das cuenta, el descubrimiento que va haciendo Moncho, ¿no? Que recordemos es un niño asmático, que el primer día que va incluso se orina encima porque tiene mucho miedo, ¿no? Va haciendo una amistad con don Gregorio porque don Gregorio, digamos que es un soporte vital para él. Sí, resulta interesante dos variantes que me surjan respecto de este asunto. Una es el tema de casi una enseñanza a la que quiere el cacique muy ligada a los números, muy específica. Creo que casi como que le enseñes las 4 reglas y ya está. ¿Mm? Lo cual resulta un poco chocante precisamente por esa perspectiva en la que tampoco es que les estén enseñando ni a Engels, ni a Bakunin, ni una disposición. La conquista del pan. Sí. Una cosa es que él lo lea. Pero se ve que tiene más libros. Otra cosa es también que la producción quiera que enseñe justo ese libro de todos los que tiene. Que eso es una maledicencia tal vez. Vete a saber, o que descubramos que también tiene esas veleidades para luego justificar que puedan encontrarle, porque si es tan blanco, luego chocaría muchísimo el hecho de que es una injusticia total y aquí cogen a todos que son malvados y por tanto sería blanco y negro, es decir, los buenos buenísimos, que son los que perdieron, eran maravillosos y los que ganaron eran malos malísimos, como todos satanases, con lo cual supongo que para justificar el hecho de, bueno, es que le podían encontrar algo, pues está el tema de la conquista del pan, pero a lo que iba es que tampoco enseña. No enseña temas políticos, porque enseña... Sí, Machado era un artista literario, y el que está recitando, pues recita un poema, pero un poema... Pues, no político, no partidista. De esos tenían muchos, Machado, porque, es de esa generación que sufrió bastante en el corazón con el tema de la pérdida de Cuba y empezó a mirar hacia adentro, hacia Castilla, en su caso, la cabecera del Duero, en Soria, pues ahí tiene bastante de su producción. Bueno, pues luego nos encontramos que el tema naturista. Recordemos también que el acuarelista austríaco era también naturista y conservacionista, una fórmula del tipo ecologista, con lo cual, en principio, pues no puedes decir, oh, es que está enseñando la naturaleza. Bueno, pues la naturaleza, pues también, de manera séptica, en principio, las mariposas, los coleópteros, pues, con lo cual, en principio... Pero claro, es que ahí nos encontraríamos de fondo también la lucha entre el utilitarismo de Bentham contra la disposición de John de Stuart Mill, que sería la contra respecto del utilitarismo de John Bentham, a través de una mujer. Y esto no es baladí respecto de la situación del papel de las mujeres en esta película. Y también estaría ese otro asunto respecto de que el papel de Gregorio como maestro sería ambivalente. Sería ese apoyo desde la juventud, pero que luego hay que dejarlo atrás en una evolución natural respecto de que el maestro perdió a su mujer a los 21 años de ella y eso significa que él se quedó atrás voluntariamente. Pero se quedó atrás siendo maestro, enseñando a los más jóvenes.
y el avanzar de la vida nos llevaría a ese arroyito, a ese río, en donde las chicas estarían bañándose, como tránsito entre que está con el maestro ya jubilado cogiendo insectos, y ella como interés amoroso, con lo cual él tiene que separarse del maestro porque es el pasado respecto del futuro, que en teoría sería el despertar a la vida, el tema de descubrir la mujer, descubrir el amor y empezar una vida en solitario. Con lo cual un poco esto también estaría ahí. Pero de todas maneras, piensa que Moncho tiene 8 años en ese momento. Quiero decir que aún en condiciones normales habría tardado quizás un par de años más, o 3. Estoy de acuerdo en el análisis que haces, pero vamos a ver, el final es un final abrupto, es un final antinatural. Sí. Y es un final que además supone, no sé si lo compartes conmigo, la pérdida de la inocencia. Sí. Sí, claro. Supongo que esa inocencia que, bueno, el maestro en parte perdió cuando perdió a la mujer a los 21 años de ella. Aunque igual el elemento ideológico ya lo tenía antes. Eso no lo sabemos. De cómo fue la juventud del maestro y cómo se hizo en parte descreído, pero el maestro está en la fiesta del 14 de abril, la fiesta de la celebración de la República. Lo cual ciertamente resulta curioso porque aparece una pareja de la Guardia Civil por ahí de fondo y dicen, cuidado la Guardia Civil. Ojo, cuidado, porque eso también es una maledicencia de la película. Hubo números de la Guardia Civil que estuvieron con la República. Hubo unidades que estuvieron con la República. Por tanto, decir, oh, la Guardia Civil, como si fuera un cuerpo homogéneo para el 18 de julio, es erróneo. Dependía mucho del territorio. Claro. Dependía mucho del territorio. Vamos a ver, en la Guardia Civil sucede que, vamos a ver, nos tendríamos que ir casi medio siglo después, ¿no? Pero, por ejemplo, en la segunda parte del Pico, ¿de acuerdo? Sí. Hacia el final, ¿no? El comandante Torrecuadrada hace un discurso reflexionando sobre la Guardia Civil, diciendo: somos un cuerpo impopular al que se teme y odia a la vez, ¿no? Vamos a ver, yo personalmente no creo que sea tan exagerado, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que la Guardia Civil desde la década de 1840, excepción de lo que luego pasa, ¿no?, con las policías autonómicas o integrales, ¿no?, era la encargada del orden rural. Lo mismo que he de señalar el pequeño detalle de que no existía EAJPNV en 1842, pero representantes a Cortes desde Vizcaya dijeron, vale, ustedes han inventado esto llamado Guardia Civil, pero nosotros tenemos miñones y miqueletes, así que aquí no hace falta que lo desplieguen. Lo cual ciertamente resulta curioso. Pero es historia. Claro, pero luego hubo un momento en que sí la desplegaron. Sí. Y de forma bastante contundente. Sí, pero es interesante eso, poner la memoria al servicio de la integridad del recuerdo, y por eso me parece importante el tema de recordar este hecho de que la Guardia Civil, pues es, lo mismo que señalo el hecho de que echarle las culpas como si fuera un cuerpo homogéneo al servicio de los alzados en todos los territorios y a la vez es erróneo. Pues también recuerdo el hecho de que en 1842-44 en Vizcaya había gente que decía, ustedes, perfecto, ¿vale? Para aquellos de allí, aquí no hace falta. Yo, en ese sentido, digamos que entiendo que hay una cuestión. Vamos a ver, la policía normalmente cuando es de mayor proximidad suele ser más impopular. Pero esto te lo vas encontrando, ojo, es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque al final es el monopolio de la violencia. Entonces, no sé hasta qué punto también habría que pensar que esto es un lugar imaginario, ¿no? Entonces, tú a un lugar imaginario le puedes meter lo que te dé la gana. No sé hasta qué punto había una caricaturización
como todo, hay guardias civiles de todo pelaje y condición, de la misma manera que hay policías nacionales o Mossos d'Esquadra o incluso erchainas de todo pelaje y condición, porque el ser humano es diverso, con independencia luego de cómo funcione la dirección del cuerpo, ¿de acuerdo? Sí. No sé si te refieres a que esta situación imaginada, un poco al estilo Innisfree del hombre tranquilo, sería algo parecido a una mezcla intermedia entre Amanece que no es poco y Belle Époque. Por ejemplo, sí, porque además en Belle Époque también está nuestro amigo Fernando Gómez, de hecho. Sí, lo mismo que en una película que es un poco anterior, bastante anterior temporalmente, pero que se hizo solamente un año antes, como es El Abuelo. Sí, lo que pasa es que ves, del abuelo tengo un recuerdo mucho más vago, ¿de acuerdo? Así como, por ejemplo, la lengua de las mariposas sí la tengo, y la tengo muy presente. Caso de este, por eso te digo que muchas veces la impresión que tengo, visto años después, ¿no? Es que quizás la película abusó algo de estereotipos, no tanto en la cuestión humana, ¿de acuerdo? No idealiza al don Gregorio humano porque muestra debilidades, ¿no? Como lo de la melopea. No idealiza al Ramiro humano, ¿de acuerdo? Muestra también sus debilidades, ¿no? Pero sí creo quizás que idealiza ese periodo determinado de 1936, que no fue en absoluto pacífico. Sí, es cierto que tendríamos esa situación necesaria de recuerdo de lo que supuso el gobierno radical de Leroux a partir del final del 33, cuando entra en 1934 con esa necesidad respecto del acuerdo parlamentario en el que no había una mayoría sin el concurso de la CEDA, que en teoría era la que había quedado por delante, pero la CEDA era mal vista por la situación también inferida respecto de la idea de que fueron a visitar al nuevo canciller a Alemania. También en 1934 estuvieron con el de Dollfuss en Austria, con lo cual hubieron elementos externos en donde digamos que hubo una inferencia respecto de la proyección de lo que era la CEDA, aparte también de esas juventudes un poco levantiscas que tenía la CEDA, un poquito armadas. Sí, Las JAP. Eso. Bueno, y el lema que tenían, ¿cómo llamaban a Gil Robles en las JAP? Bueno, era un poco así como, bueno, si el camarada del bigote era el Führer, en Italia era el Duce, pues el camarada Gil Robles era... El jefe. Le llamaban el jefe. Bueno, hombre, el jefe quieras que no. Pero incluso, a ver, pero lo de la CEDA también era una historia, porque en la CEDA, por un lado, ellos decían que su referencia era el Partido Conservador Británico, ¿no? Decían eso. Luego, sabes que el gesto intentaban que se pareciera, pero que no fuese exactamente igual que el de Falange. ¿Sabes, no? El matiz que había en la palma de la mano. Bueno, si ellos sabían diferenciarlo. Bueno, ellos decían que era diferente. Ellos, ¿de acuerdo? A ver. ¿Cuál es la diferencia de estar pidiendo un taxi a saludar al que está enfrente, en la acera de enfrente? Claro, es que, a ver, realmente, pero es a lo que voy. Estamos en un momento muy convulso y se está presentando un momento idílico donde teóricamente la cosa está tranquila. Es que efectivamente, si uno revisa, por ejemplo, las memorias de Chapa Prieta o simplemente la relación de gobiernos y la situación en el Congreso, puede haber cierres patronales, puede haber estados de excepción, puede haber situaciones convulsas en el final del año 35, con lo cual situar una acción en la primavera del 36 como idílica, pues resulta extemporánea
Por eso decía, pues como Brigadoon, como Innisfree, un elemento onírico, como una burbuja dentro del escenario global, que no es Claro, este. claro, es que incluso vamos a ver, pero si se amenazaban de muerte en el Congreso en 1936, directamente, vamos, no, no. Y luego, a ver, yo hasta cierto punto puedo entender que en el tema del plebiscito del estatuto quisieran pasar de puntillas. Lo puedo entender. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se tendría que haber hecho referencia. ¿Por qué crees Lo puedo que, entender. ¿Por qué crees que fue? ¿Por un asunto de presentismo del 99? Hay cosas que es mejor no tratar a tratarlas de una forma abiertamente falsa. ¿Cómo lo hubieran tratado de manera falsa? Pues te voy a decir cómo. Vamos a ver. Aparte ya se puede decir que han pasado muchísimos años y las personas que hablaron en vida lo dijeron. Pues te voy a decir cómo. Presentando el tema del plebiscito como si hubiese mayor movilización de la que realmente hubo. Por ejemplo, este sería un ejemplo. ¿Qué creo yo personalmente? Aparte me has comentado que estaba la Voz de Galicia en medio, ¿no? De la Sí, producción. sí, el grupo Vale. Voz estaba con TVG, sí. Vale. ¿Qué creo yo que hicieron personalmente? Además, en aquel momento recordemos que gobernaba Manuel Fraga, la Xunta de Galicia, ¿no? Pues este tema era difícil de tratar, era complicado de tratar. En aquel momento, Fraga tampoco renegaba, digamos que del capital político de ese plebiscito. Es muy curiosísimo, ¿no? Voy a ponerte algo encima de la mesa y que es una suerte de presentismo del momento en el que se hace la película. Cierto es que la gente recuerda la película que hicimos, Braveheart, como elemento Sí. icónico para el S&P, para que al final acabara ganando el poder en Hollywood. Pero ciertamente hay quien dice que Trainspotting fue más dura y que reflejó más la realidad para mover el caladero de votos. De ambas cosas hablamos aquel día, me Sí, acuerdo. en el lado de Galicia, en 1997 hubo una elección. Una elección con un resultado que pudo ser diferencial respecto de la mentalidad que había previamente o la que pudo haber después. Poner el plebiscito en 1999 en esta película hubiera supuesto remachar lo que supuso ese resultado para un tal Beiras. ¿Y por eso lo puso? Es un ejemplo, es una posibilidad. Ojo, también debo decir que en los discursos de investidura de los años 90, Fraga hablaba de Castelao, reivindicaba Castelao, lo cual, hombre, no dejaba de ser sarcástico en algún aspecto, ¿no? Sí, lo cual también resulta curioso porque el abuelo de un tal M. Rajoy creo que estaba ahí vinculado con el tema de la creación del estatuto del Hombre, 36. estaba en el comité pro autonomía. Bueno, pero a ver, al abuelo de M. Rajoy no se le puede criticar. ¿En qué sentido? Vamos a ver, fue depurado de su puesto, lo pasó mal económicamente durante muchos años. Hombre, claro, puedes decir, bueno, es que a Ángel Casal directamente lo fusilaron en una cuneta. Sí, pero a Enrique Rajoy Leloup, por ejemplo, esto le costó el ostracismo profesional. De hecho, y de tener que ir con trajes remendados, por el centro de Santiago. Es Sí, decir, supongo que la introducción también por elemento narrativo. Pero claro, si tienes a Rafael Azcona, que no es tener a un Mindundi, puedes meterlo de una manera que sea natural, constructiva, de manera que no chirríe respecto de la evolución de los acontecimientos, si bien tal vez no fuera en primer plano, sí como un elemento en un segundo plano, en alguna situación, en algo, pudiera haberse incorporado el tema del plebiscito porque estaba ahí, estaba en el periodo histórico. Insisto. sí, vamos,
vamos a ver. Luego sí que se trató en otras películas, curiosamente. Pero, ¿qué sucede? Es que tenemos que ponernos en contexto. En ese momento, en 1999, es la primera legislatura de Aznar, pactando con CiU y Coalición Canaria, en un primer momento también con EAJ-PNV, pero el pacto con EAJ-PNV creo que duró los 2 primeros años, únicamente. Y hay un momento de bonanza económica. Y utilizo este término porque ese término también lo utilizaban los sindicatos. Entonces, en ese periodo hay unas elecciones, en el 2000, donde Almunia, que era el candidato del PSOE, se lleva un batacazo, que bueno, claro, un batacazo sacando más diputados de los que tiene ahora Pedro Sánchez, Sí, sacó 125 escaños. Pedro Sánchez ahora mismo tiene 122. Y Almunia dimitió esa misma noche. Sí, antes de que acabara el recuento. De hecho, me acuerdo porque lo escuché en directo, ¿no? Bien, en ese momento es cuando entra José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Después de un congreso abierto en el cual tiene a José Bono delante. Sí, que ganó Fernández y Rosa Díez. Sí, Matilde Fernández, Rosa Díez, José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero, que ganó a Bono por 9 votos. Maragall se atribuyó el mérito. Bueno, la suma y supongo que la idea diferencial pues dijo que había sido él, pero claro, podría ser cualquiera el que dijera he sido yo. Sobre todo aquellos que pudieran llegar a haber pensado a votar antes a Bono y que luego cambiaron de opinión. No sé si Maragall era de esos, yo creo que no. Claro, pero ¿por qué digo esto? Es que esas cosas tienen mucho que ver, ¿no? Cuando Zapatero accede a la Secretaría General del PSOE, hace un diagnóstico que yo creo que es un diagnóstico correcto, y es, básicamente en las cuestiones macroeconómicas no le vamos a ganar al Partido Popular ahora mismo, a corto plazo, ¿no? Entonces, se recuperan cuestiones simbólicas. Además, con un plus, y era el siguiente, porque a Felipe González le podían decir, usted ha estado gobernando 12 o 13 años, ¿por qué no lo ha hecho durante su periodo de gobierno? Digo, cuestiones, ¿no?, de memoria histórica. Porque una de las críticas que yo he tenido, digo, desde dentro del movimiento memorialístico, es decir, nosotros perdimos a los hijos de los represaliados porque durante los 80-90 esto apenas se trataba, ¿no? Vamos, esto lo he escuchado muchísimas veces, Claro, ¿qué pasa? Zapatero pertenece a otra generación que además no es una generación que se haya enfangado en los pactos de la transición, cuestión fundamental. Es que González sí que se había metido en eso. Sí, estaba en la foto que vimos en cierto grupo de F98, porque la puse yo, sobre los pactos de la Moncloa, cuando se comentaron, y ahí estaba, a un lado estaba González, a otro estaba el Duque de Suárez, y en medio un pequeñín que es el más grande de toda la foto. Juan de Ajuria Guerra. Claro, pero, por ejemplo, vamos a ver, cuando se pacta la ley para la reforma política, y no me quiero ir demasiado, pero esto hay que comentarlo, ¿no? El PSOE da su acuerdo al gobierno Suárez para que las Cortes aprueben la nueva ley electoral con el método de corrección DONT. De hecho, hay conversaciones antes de que se vote. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la generación tanto de Felipe González como de Guerra estaban comprometidos con el proceso de transición. Había unos pactos, ¿no? Zapatero ya no pertenece a esa generación, puede abrir ese melón. De hecho, él siempre lo abre refiriéndose a su abuelo, ¿no? Sí. A uno de los abuelos, concretamente. Sí, es interesante porque las cosas que han venido después, en algunos casos, y yo creo que hay razones para decir esta primera parte, se le echa la culpa a la segunda parte del mandato de Aznar, es decir, a la legislatura esta que tiene mayoría absoluta.
con el caso Prestige, con el tema del bodorrio en El Escorial. Escorial, en la parrilla de San Lorenzo del Escorial, la guerra, la huelga general de 2002, una serie de cosas, dejando de lado el tema catalán y el tema vasco, que también estaba por ahí. Pero otros dicen que es culpa de Zapatero, por el primer mandato de Zapatero, 2004-2008. Lo cual ciertamente no tiene sentido hablarlo en etéreo sin hablar del mandato previo de Aznar. Lo cual ciertamente es un poquito como en el caso del 36 en esta película, en el que en etéreo, olvidando el hecho de cómo estaba la situación en el 35, en el 34, en el 33, la situación de los bienios, el primero republicano de izquierdas, el segundo republicano de derechas, la situación precisamente de esas elecciones que solamente se ve el cartelón y no se ve la situación entre la primera y la segunda vuelta. Se escuchan discursos, pero no se entiende salvo que tú lo tengas traído de casa. Claro. Es que esa es la cuestión. Yo por eso, ¿qué sucede? El tema de la memoria histórica empieza a tener un gran peso a partir del año 2000 y permite que luego se traten con más detalle determinadas cuestiones que hasta ese momento se tratan, pero más con brocha gorda, para que nos entiendan. La película me gustó mucho cuando era adolescente. Con la perspectiva que te dan los años, la veo con más distancia crítica. Digo, la interpretación de Fernando Fernán Gómez es muy buena, la interpretación que hace el niño, ¿no?, que es Moncho, es buena también, ¿de acuerdo? Yo no quito, digamos, valor a las interpretaciones, pero considero que a la película, para entenderla bien, le falta contexto. Y ahí entra la duda que tú has comentado al principio del conversatorio, y es si esa burbuja es en realidad lo que nos quiere enseñar el director, lo que quiso representar Manolo Rivas, o la propia mente de un Moncho adulto. Sí, porque cuando entramos y aterrizamos en la película, aterrizamos en una situación casi asexuada, casi de la época, pero en un primer término, podría ser, hipotéticamente hablando, una villa que estuviera en el entorno de Oporto. Podría ser una villa que pudiera ser asimilable, digo en los primeros frames, en las primeras secuencias, hablando de la entrada respecto de la escuela, esta situación en la que luego se van incorporando los ingredientes. ¿Podría ser una escuela que estuviera en los alrededores de Montpellier? Es decir, que en un primer término no hay un arraigo respecto de la realidad en concreto, y luego parece que a esa situación de un joven que tiene que empezar a ir a la escuela, o que tiene que volver a ir a la escuela, que tiene que estar con el maestro, en una situación que resulta curioso, pero también es humano, que el padre le dice que pegaba mucho, estos dichos y diretes respecto a las cosas humanas, sociales, estos sucedidos, que bueno, pues es la radio Makuto, bueno, todas estas cosas. Pero en primer término, yo tengo esa sensación de que pudiera ser intercambiable esta población con respecto de otras realidades en Portugal, en Francia o en otras partes de la cornisa cantábrica, y que luego van incorporándose los elementos en donde vas diciendo, es aquí, es en esta época. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas vi una serie de Netflix cortita de comedia que se llama Animal, ¿no? Interpretada por Luis Taera. A ver, la serie está en castellano, pero sabes desde el primer momento que estás en Galicia e incorpora numerosos elementos costumbristas. Es decir, es que un error que todavía se cometía hace 25 o 30 años, cada vez menos, era que algo no tenía que ser demasiado gallego. Esto aún se veía, en aquel entonces. Sí, me consta que hubo actores salidos de Galicia y que se recalaron en Madrid,
a los que se les dijo, eres bueno, pero ese acento hay que corregirlo. Correcto. También les pasaba a los canarios, ¿eh? Ojo. Eso Anchor te lo podría explicar muy bien. Pero quiero decir, es muy curioso porque van metiendo pinceladas. Cuando, a ver, vamos a ser claros, a la altura de 1936 en Galicia, el nacionalismo, sin ser marginal, ojo, no era mayoritario. Probablemente el Partido Galeguista tendría una cuota de apoyo similar a la que tiene hoy el BNG, similar, la suficiente como para que, por ejemplo, Castelao fuese el diputado más votado en Pontevedra. Repito, en una época en la que el sufragio era nominal. Es decir, la gente tuvo que apuntar el nombre de Castelao. Pero se podría haber puesto alguna bandera gallega, por ejemplo. Porque tú viste que la bandera republicana sí que estaba. Sí, y además hay una inferencia equivocada. Porque se pone en el 18-20 de julio, se pone la bicolor. Cuando tardan meses en decidirlo. A eso voy. Que sería un gesto anacrónico explicado solamente desde un presentismo. Es más, es que en un primer momento, para empezar, no tienen claro si el alzamiento, el golpe de Estado, ellos le llamaban alzamiento, si el golpe de Estado era para instaurar una dictadura republicana, como podría haber sido tipo Serrano. Lo que pasa es que lo de Serrano fue bastante más incruento, ¿no? Bueno, bastante más incruento y bastante más esperpéntico también, ¿no? Pero bueno. Sí, si te refieres a 1874... Había. Durante todo ese año de 1874 hubo una república unitaria. Hasta la restauración, que en teoría ahí también está el esperpento tan típico español, como fue el tema de que Cánovas quería hacerlo votado, como se votó el tema de la elección de Amadeo I de España. Sí, muy british, sí. Pero ahí te entra un Martínez Campos en Sagunto y dice, ¿para qué voy a esperar si aquí tengo mis tropas, aquí tengo mi caballo, aquí tengo mis ovarios? Y digo que aquí nominamos al señor Alfonso XII, que está en Sandhurst, para que venga a ser nuestro rey. Y seguro que Cánovas es esto. ¿Qué mierda es esto? No, a Cánovas no le gustaron las formas. Eso además consta que no le gustaron. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, que seguramente eso significaba que cuando se produjo el 18-20, pues la gente estuviera pensando, ¿esto qué va a ser? ¿Un padrecito? ¿Un cirujano de hierro? ¿Un salvador? ¿Un correctivo? ¿Un golpe de timón? Puede ser tantas cosas. Si Sanjurjo no hubiera sido tan primadona, tan marujona a la hora de decir, no, voy con 3 maletas, no, 7, las que sean, las meto en el avión, y bueno, pues el señor que estaba, a diferencia de lo que pasó con el señor este que supuestamente era el Mirlo Blanco, la autoridad militar, por supuesto, que iba a ir a hacer las cosas el 23F, y que tenía un subordinado nominal, un general a un teniente coronel. Ahí supuestamente el que tendría que haber dicho, usted es teniente coronel, usted a mis órdenes. Pues en el caso de Sanjurjo, el señor piloto era inferior en categoría, y ahí sí, Sanjurjo le dijo, cuando este le comentó, ay señor general, no vamos a ir muy cargados, usted es el piloto, usted se me calla, monta eso en el avión y piramos para Madrid, desde Lisboa. El avión iba sobrecargado, así que hizo ¡pum! Y fuera Sanjurjo. ¿Qué hubiera pasado si Sanjurjo habría sido un primo de Rivera Bis? Nunca se sabe. No, pero de hecho estoy pensando que es que aún tardó meses en oficializarse la bicolor, es decir, en julio desde luego que no, y creo que durante el mes de agosto tampoco. Es decir, entre otras cosas porque una de las condiciones de Miss Islas Canarias, ¿no? O Paca la Culona, era que el golpe de Estado no se tenía que hacer por la República ni por la monarquía, sino por España a secas. Por el Estado español.
Sí. Lo que quiero decir que la forma de Estado, digamos que se soslayaba. Entonces, hubo militares golpistas que se levantaron reivindicando la República. Sí, gente que había tenido pasado republicano como que podía, ¿no? Bueno, Cabanellas también, sí. El jefe del directorio que pues tuvo que tragárselo de mientras dure la guerra, el 1 de octubre, aunque una cosa era lo que acordaron y otra lo que firmaron. Claro. Entonces, ahí tenemos el corte final, ¿no? Que es cuando los sublevados, ¿no? Que ahí tienes a unos camisas azules de Falange junto con la Guardia Civil. Sí, no sin el pequeño detalle de que en la película vemos como habría unas escuadrillas que irían en primer término, e inferimos que serían unas escuadrillas republicanas, y esto sería como de la noche a la mañana, pero que estas desaparecerían cuando llegan los camisas azules al día siguiente con ese paseillo con la Guardia Civil haciendo la salida de esta gente que estaría metida en una casa al lado de la iglesia para irse a la camioneta, en donde el cura también está, por supuesto, está el cacique, es decir, pudiéramos remitirnos a probablemente la mejor película de guerra civil que ha tenido España, como es La Vaquilla. Ahí también hay arquetipos. Pero fíjate, bueno, el hecho de que metan al cura en la camioneta ya nos está diciendo lo que les va a pasar. Porque si el cura se mete es para confesar. Y es porque van a ser fusilados. Claro, es que esto es conveniente aclararlo, ¿no? Es decir, con lo cual, es una ejecución extrajudicial, sí, pero no es una ejecución con nocturnidad. Lo digo porque tú sabes que, sobre todo en los primeros meses, había ejecuciones extrajudiciales y las había también con nocturnidad, los llamados paseos y sacas de las cárceles, que por cierto no solo las hicieron los golpistas del 36, también los hubo en determinados territorios controlados por republicanos. Pero el caso es que lo que más impacta es que cuando va el cura para adentro, sabes que es porque los que entren en la parte de detrás de la furgoneta van a morir. Y ahí es donde tienes el paseillo final, ¿no? Que es como se acaba la película. Sí, resulta interesante ese detalle en donde, en principio, quieren ese griterío, quieren el posicionamiento explícito del pueblo, sobre todo aquellos que, pues, no han sido más proclives a lo que al final coagulando acabó siendo el tema del lanzamiento. Y la madre de Moncho grita a ateos, porque ella es religiosa. Por tanto, lo único que le sale es hablar del tema religioso, de ella religiosa, los otros ateos. No como otros gritos que hay también respecto de rojos, anarquistas, comunistas. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Primera, tú ves que en esa escena don Abelino está mirando a ver quién grita, el cacique. Por cierto, su mujer con una mantilla negra exagerada incluso para aquel momento, ¿de acuerdo? Que ahí sí que creo que se exagera la caracterización, ¿no? Porque no era un día de fiesta, ¿no? Es que son esos detalles que a veces no creo que sobreactúan o no tratan bien, porque esa escena ya es lo suficientemente dura sin necesidad de recargar nada. Por ejemplo, antes de que salgan a la calle, que es cuando la madre tiene una conversación con su marido y con Moncho, ¿de acuerdo? Cuando le dice a su marido, por ejemplo, tú dame el carné, dame los periódicos, los papeles, y a su hijo
tu padre nunca ha hablado mal de los curas. Y tu padre no le hizo un traje al maestro. Cuando sí que se lo hizo. No, el término es no le regaló. Porque es evidente que lo hizo. Eso es innegable. Es imposible de negar que hacerlo se lo hizo. Pero una cosa es que se lo regalara y otra que lo pagara. No, si lo pagara no habría problema porque era el sastre del pueblo. Pero el tema es que se lo había regalado. Con lo cual, se había ofrecido a regalárselo. Sí, con lo cual en la película hay un fallo en donde la madre lo que tendría que haberle insistido al hijo y no le hace eso, sino le dice, tu padre no le regaló, sino tendría que haberle dicho, tu padre le cobró el traje al maestro, es decir, lo pagó. Hizo un trabajo. Claro, entonces, y luego es que la situación es realmente muy patética porque saben lo que viene. Y saben de alguna manera que las tornas han cambiado. Aunque, repito, es que parece que la situación anterior al 18 de julio es idílica. Y no es verdad. Sí, lo digo porque de esa manera que estoy diciendo, incluso estoy pensando que le estaría de alguna manera favoreciendo el relato cara a la nueva situación, porque evidentemente dicen en algún otro momento, es que los maestros no cobran lo suficiente y por tanto por eso le quiere regalar el traje. Correcto. Sabiendo eso y diciendo que lo pagó, entonces el maestro debe tener alguna otra fuente de ingresos ilegal y seguro que no se iba a investigar y por tanto eso significa que la carga de la prueba estaría sobre el maestro. Claro, pero a ver, tú también te das cuenta de que lo que tiene la madre de forma rosa, ¿no? De forma por otra parte normal, es miedo. Sí. Y un miedo justificado. Es decir, ¿cuál es el miedo? El miedo, por ejemplo, a ella no le iban a hacer nada, porque que ella dijese ateos tenía credibilidad. Porque ella era religiosa, ella iba a misa. Lo que ya no tenía tanta credibilidad era lo de su marido. ¿Por qué? Porque sus simpatías políticas eran públicas y notorias. Sí. Entonces, ahí está el juego de que tengo que renegar de todo lo que he renegado para que no me hagan nada. Por eso tiene que llamar hijo de al maestro cuando pasa por delante, cuando no le ha hecho nada, o cabrón. Que lo hace, por cierto, llorando. Sí. Lo mismo que lloraba la muchacha, que... ¿Qué interpretación haces de la muchacha que es la hija del alcalde en esa visita que resulta también curioso porque cuando anuncia el jefe de la orquestilla dice que se van al extranjero, pero no van al extranjero? ¿Ah? ¿Qué van a? América. No, digo cuando van al pueblo ese de al lado. Bueno, pero es que ahí también juegan mucho con el tema de que es indeterminado el lugar. Repito, eso está rodado en Pontevedra y en Nayarit. Pero dice que nos han contratado desde el extranjero. Y el extranjero pues puede ser la comarca de al lado, o puede ser la provincia de al lado, o puede ser que se vayan al Bierzo. Mira, vamos a ver, yo creo que juegan también con eso y con la ambigüedad. Pero sí, el alcalde tiene una hija que es muda. Y la comunicación con el hermano de Moncho es a través de la música. Con esa idea de que el saxofón, en primer término, cuando está con el viejito maestro de música, que es como acariciar a una mujer y que en la distancia está acariciándola a través del saxo, con ese solo que interpreta. Y cuando salen del pueblo y se vuelven en ese autobusito, ella está con unos lagrimones, él está con unos lagrimones, lo cual conecta también con esa situación del padre de Moncho al final, con el maestro, con el tema también de los lagrimones. Sí, lo que pasa es que ahí supongo que también se habla de lo que es el amor o de lo que son las emociones o de aquellas cosas que se pierden.
Se hace alguna referencia en algún momento, creo, a la emigración por el tema de América, ¿no? Sí, el niño, Moncho, dice que lo que quiere hacer es irse y cuando desaparece al principio, después de orinarse, que están buscándole, que iba en dirección hacia A Coruña y no para hacerse abonado al Depor, sino para coger el barco e irse para América, así directamente. Lo que pasa es que ahí debo hacer un matiz importante. En la década de 1930, emigrar ya era bastante más complicado a América. No, hay dos motivos. Está las consecuencias del crack del 29. Que en España llegaron más tarde. Sí, pero aquí ya estamos hablando de 1936. Sí. De hecho, 1935 fue un año económico malo. Pero ¿qué quiero decir? También, cuando hay el crack del 29, las políticas migratorias que aplican Estados Unidos, Cuba o Argentina, digo estos tres países porque eran los que, sobre todo Cuba y Argentina, más gallegos recibían, ya empiezan a restringirse. Hay emigración, ¿no? Pero digamos que ya es más complicado. Sí. Ya es más complicado. De todas maneras, no es, digamos, que una referencia improcedente, ¿no? La gente pensaba en ir a América, pero curiosamente quizás en la década de 1930 menos que en 1920. Sí, es entendible. Bueno, es cierto que resulta también curioso el hecho de que se fijen en mujeres a través de ese libro en un estilo más en blanco y negro y que en el ámbito de las razas todavía no había pasado el acuarelista austríaco respecto de ver las consecuencias en Auschwitz, en Mauthausen y todas estas. Cito Mauthausen porque hubo gallegos allí, así que ciertamente eso también es memoria histórica. La chinita asiática, con el tema de un poquito ojos rasgados, la coletita, que es un poco el ideal que luego ve en la hija del alcalde de ese pueblo del extranjero. Claro, pero bueno, eso también es la adaptación de Agárrate Saxo, que es uno de los tres cuentos. Sí, efectivamente. Pero, a ver, en definitiva, ¿yo qué diría, no? Para poder hacer algún resumen de esta película. A ver, es una película que debes entender de qué año es. Si te has leído esto, mejor que mejor, porque entenderás muchas cosas. Y sobre todo, para mí es precursora de todo el cine que ha habido después enfocado a la memoria histórica. Para mí, La lengua de las mariposas fue una película precursora. Visto con 26 años de perspectiva, porque es que además la vi hace justo 26 años, quizás con un exceso de elemento idílico, porque además hacían la metáfora de hablar de la primavera. Claro, para ellos la primavera era la república, sería esa España en furor de la que hablaba Manuel Azaña, ¿no? Representaba el maestro también en sus paseos para ciencias naturales. Creo que con un exceso de bucolismo, pero en cualquier caso un producto interesante y que hay que ver para entender. Sí, por eso resulta interesante explicar un poco, lo has dicho de alguna manera, alguna puntualización, el tema de la lengua de las mariposas, el significado respecto del título, respecto de lo que es el elemento figurativo en la mariposa, respecto de lo que significa para la narración, para el libro, para la película. Bueno, se llama así porque precisamente en una de las clases don Gregorio explica el nombre de la lengua de las mariposas, es un término bastante técnico, ¿no? Y hace un dibujo en la pizarra, no sé si lo recuerdas, Sí. ¿no? Explicando cómo es. Y también dice que está esperando que le envíen un microscopio del Ministerio de Instrucción Pública para que el siguiente curso se pueda ver la lengua de las mariposas, ¿no? El nombre viene de ahí, ¿no? Y también es de alguna manera, pues,
una reivindicación, también repito, para mi gusto, quizás en exceso bucólica, ¿no? Del afán por el saber científico que tenía la Segunda República Española, ¿no? Repito, quizás para mí bucólica en exceso, pero que va por ese lado. Don Gregorio podría haber sido un hijo tranquilamente de la Institución Libre de Enseñanza. Sí, posiblemente, que efectivamente hubo luego artistas más o menos conocidos, como creo que Lorca, ¿no? Y alguno más que fueron a hacer instrucción en el ámbito del frente, casi como precedentes de lo que hizo Bob Hope o hasta alguna artista patria en el 91 en la Guerra del Golfo, ahí a cantarles cosas a los marineros de reemplazo, porque eran... soldados del amor. Sí, ahí, soldados del amor, con Narcís Serra presente, ahí, el ministro de Defensa, con todo el amor del mundo. Pero sí, Estados Unidos eso lo hizo. Incluso España, con Carmencita Sevilla, en la guerra del IFNI. Estas cosas, pues, tuvieron ahí su vicisitud, pero sí, el tema de la instrucción era importante en el ámbito de la República y seguramente por eso también está incorporado en el ámbito de la narración como elemento amable de vehiculización y, por supuesto, lo último que voy a introducir, que es el relato que le regala, efectivamente, el profesor a Moncho, alias Gorrión, que es la Isla del Tesoro. De alguna manera, ¿podemos hablar que el profesor sería una especie de Long John Silver respecto del protagonista Moncho? No lo sé, yo lo que sé es que es un iniciador para que Moncho sea explorador, y eso es bueno. ¿Pero no es algún paralelismo en el ámbito de los personajes respecto de lo que sea Moncho y el profesor? Del dúo protagonista de la novela. Es que lo de la Isla del Tesoro me lo leí muy pequeño. Y hay libros que me marcan. Por ejemplo, Frankenstein, que lo leería con 11 12 años, me acuerdo bastante. Y mira que es denso, ¿no? Sí, pero me refiero que de alguna manera era el acompañamiento, Long John Silver como pirata y cojo y todo esto del protagonista de la novela. ¿Sabes qué impresión tengo más bien de Don Gregorio? Y eso lo muestra en un diálogo que tiene con el cura. Cuando el cura se queja de que Gorrión iba para Monaguillo y ahora ya no va, porque no se acuerda de todos los latinajos, ¿no? Recordemos, en aquel momento estamos antes del Concilio Vaticano II, las misas seguían siendo en latín, ¿no? Pero hay un diálogo que tiene con el cura muy interesante y dice que es normal que Moncho, ahora que está saliendo, tenga curiosidad. Lo veo más bien como una persona que le abre las puertas a un mundo nuevo, ¿no? Lo veo más como eso que como alguien que lo guíe en sí. Lo veo más bien como alguien que le ayuda a espolear su curiosidad. En ese sentido, además, me cuadra mucho, ¿no?, con el tipo de pedagogía que intentaba instaurar la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Lo veo más como eso, porque sí es verdad que hacen una relación que es cuasi fraternal, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo pilla en un árbol, no? Sí. Y sí que es verdad que hay ese elemento, pero don Gregorio, en el fondo, en lo que está pensando es en que Moncho sea libre, tenga criterio. ¿Puedes decir que eso es una relación paterno-filial o que es alguien que lo descubre? No sé. Ya. Puede ser, y efectivamente puede que Moncho sea la República, puede que la República sea el abrir a España a nuevos horizontes, lo mismo que Moncho se abre a los nuevos horizontes, a la vida, en esa primavera vital a la que a sus 8 años está iniciándose, y que el final, antes de los créditos, cuando se congela la imagen, en donde también se incide a Moncho, grita tú también, insúltale tú también. Y le tira piedras. Y que la acaba tirando piedras sea la mayor derrota del profesor. La mayor
derrota de Gregorio, esa pesadumbre que le dolerá más que la bala que le van a meter. Sí, y derrota inmerecida, eso también es importante decirlo. Claro, es que creo que para terminar yo considero muy importante dejar clara una cuestión. Yo he criticado el exceso de idealización que hay, para mí, de la primavera de 1936. Pero eso no implica que lo que había en la primavera de 1936 fuese ilegítimo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Don Gregorio era una buena persona. Don Gregorio no merecía el final que tuvo, como tampoco lo merecía el señor alcalde, como tampoco lo merecía alguna de las personas de la orquesta que también van en ese... No sé si te acuerdas. Sí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante dejarlo claro. Había buenos y había malos. Había los que fusilaban a buenas personas y había los que eran víctimas. Eso lo dejo un poco como reflexión. Sí, y que al fin y al cabo lo mejor que se puede hacer es invitar a las personas a que, si pueden, vean la película, si pueden mejor también lean los cuentitos, los 3 a poder ser. Sí, dirás que el principal es el más importante, pero si leen los 3 también complementario. Es el mismo libro. Por tanto, que cada cual se haga su propia composición de lugar con su propio criterio, que a fin de cuentas es un poco lo que la propia película dice, que el niño era lo que tenía que haber tenido la oportunidad de su propio criterio. Así que vosotros podéis aplicaros el cuento y juzgad por vuestro propio criterio. Y bueno, pues sin más, aquí dejamos la lengua de las mariposas y volveremos con algún otro tema en algún futuro. Y en buena medida estaré por el canal de Xavier, en el que también, pues, si os suscribís, dar likes y todo eso y ver los vídeos, pues también está muy bien. Muchas gracias.